Historias de medianoche. Hola, amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de terror. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha perseguido durante años, un suceso que cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar la realidad en la que vivimos. Esta es la historia del juego prohibido, una noche en la que, junto a unos amigos, decidimos jugar con algo que nunca debimos haber tocado. Si te gustan las historias de terror, asegúrate de quedarte hasta el final y suscribirte al canal para más contenido como este. Todo comenzó en una noche de invierno, hace unos 5 años. En ese entonces, tenía 20 años y me encontraba en mi ciudad natal, un pequeño pueblo en el que las leyendas urbanas y los mitos locales eran parte del día a día. Esa noche, mis amigos y yo nos reunimos en la casa de Pablo, uno de mis amigos de la infancia. Era un lugar que conocíamos muy bien, solíamos pasar los fines de semana allí, jugando videojuegos, viendo películas de terror y hablando hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, esa noche, estábamos buscando algo diferente, algo que realmente nos asustara. Pablo era un fanático de lo paranormal, siempre buscando nuevas maneras de ponernos los pelos de punta. Durante semanas, había estado investigando sobre un viejo juego que encontró en un foro oscuro de Internet, un juego conocido como el juego prohibido. Según las instrucciones, era un ritual antiguo que, si se hacía correctamente, te permitiría comunicarte con entidades del más allá. La premisa sonaba simple, casi inofensiva, pero había advertencias claras: si cometías algún error, podrías abrir una puerta que nunca deberías haber abierto. Esa noche, decidimos intentarlo. Estábamos aburridos, y el ambiente sombrío y gélido de la casa de Pablo parecía perfecto para una experiencia así. Nos reunimos en su sala, un espacio amplio con luces tenues, velas encendidas y cortinas pesadas que bloqueaban la poca luz que había en el exterior. Era como si el lugar mismo estuviera preparándose para lo que estaba por venir. Las instrucciones del juego eran claras, pero detalladas, lo que lo hacía aún más perturbador. Necesitábamos un espejo grande, una vela negra, un cuchillo y, lo más importante, la voluntad de seguir adelante sin importar lo que sucediera. El objetivo era simple: debíamos invocar a una entidad que respondería a nuestras preguntas, pero el precio de la comunicación era nuestra propia sangre. Pablo había preparado todo. Colocamos el espejo en el centro de la sala y apagamos todas las luces, dejando que la única fuente de iluminación fuera la vela negra que él había encendido. El ambiente era denso, casi sofocante, y el silencio que nos rodeaba solo se rompía por nuestras respiraciones entrecortadas. Ninguno de nosotros lo decía en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo, una mezcla de emoción y miedo puro. El primer paso era escribir nuestros nombres completos en un papel, uno por uno, y luego cortarnos ligeramente la palma de la mano con el cuchillo para dejar caer una gota de sangre sobre el espejo. Lo hicimos en silencio, sin atrevernos a romper la atmósfera tensa que nos rodeaba. Recuerdo claramente cómo mi mano temblaba cuando me corté, y la sensación fría de la sangre al caer sobre el cristal era más perturbadora de lo que jamás habría imaginado. Una vez que todos habíamos completado el primer paso, Pablo tomó el papel con nuestros nombres y lo quemó en la llama de la vela, mientras recitaba unas palabras en latín que había encontrado en el foro. No entendíamos lo que decía, pero la gravedad de su voz y la mirada concentrada en su rostro nos hicieron sentir que aquello era algo más que un simple juego. Algo en el aire cambió en ese momento. La temperatura de la habitación parecía bajar varios grados de golpe, y el fuego de la vela parpadeó como si fuera a apagarse. Luego, Pablo nos indicó que nos sentáramos frente al espejo y que, uno por uno, nos miráramos fijamente a nuestros propios ojos reflejados mientras formulábamos una pregunta en voz alta. Supuestamente, la entidad usaría nuestro reflejo para comunicarse con nosotros. El primero en hacerlo fue Carlos, uno de mis amigos de la infancia. Se inclinó hacia adelante, mirándose en el espejo con una expresión seria y casi desafiante. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Al principio, no ocurrió nada. Solo el reflejo de Carlos devolviéndole la mirada, con el resto de nosotros observando en silencio. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de girarse hacia nosotros para reírse del fracaso del juego, algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron de golpe, y una sombra oscura pareció cruzar el espejo, como si algo estuviera moviéndose detrás de él, en el reflejo. ¿Lo ven?, murmuró, con la voz quebrada. ¿Lo están viendo? Todos nos acercamos más al espejo, pero lo único que vi fue la vela reflejada, parpadeando en el cristal.
Nada más. Pero Carlos insistía, diciendo que había visto algo, una figura oscura, justo detrás de él. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras intentaba explicar lo que había visto. Tratamos de calmarlo, diciéndole que debía haber sido su imaginación, pero algo en su mirada me hizo dudar. Carlos era escéptico por naturaleza, el tipo de persona que siempre buscaba una explicación racional para todo. Sin embargo, en ese momento, parecía realmente asustado. Luego fue el turno de Marta. Ella era la más tranquila del grupo, siempre manteniendo la compostura, incluso en situaciones tensas. Se sentó frente al espejo y formuló su pregunta en voz alta. ¿Quién eres? Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en el pecho, esperando que algo sucediera. Y entonces, de repente, la llama de la vela comenzó a agitarse violentamente, como si una ráfaga de viento invisible estuviera soplando sobre ella. Marta se quedó helada, con los ojos clavados en su reflejo, y luego, en un movimiento que hizo que mi piel se erizara, la vela se apagó. La oscuridad nos envolvió de inmediato. Podía escuchar las respiraciones aceleradas de mis amigos, y el pánico se apoderó de nosotros. Pablo, que estaba más cerca de la vela, trató de encenderla de nuevo, pero algo le impidió hacerlo. Era como si la oscuridad fuera demasiado densa, demasiado opresiva para ser cortada por una simple llama. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Pablo logró encender una linterna que tenía a mano, y la luz reveló nuestros rostros asustados y pálidos. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó Marta, con la voz temblorosa. Nadie tenía una respuesta. Todo lo que sabíamos era que algo no estaba bien. Algo en la atmósfera había cambiado, como si hubiéramos cruzado una línea que nunca deberíamos haber cruzado. Sin embargo, a pesar del miedo evidente en el rostro de todos, Pablo insistió en continuar. Habíamos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Mi turno llegó. Me senté frente al espejo, tratando de no dejar que el miedo me dominara. Podía sentir los ojos de mis amigos sobre mí, y el reflejo en el espejo me devolvía una imagen que no parecía del todo mía. Era como si la habitación se hubiera oscurecido aún más, y mi propio reflejo tenía algo extraño, algo que no podía explicar. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, con la voz quebrada. El silencio fue ensordecedor. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba una respuesta, cualquier señal de que algo, o alguien, estaba escuchando. Pero entonces, algo increíblemente perturbador sucedió. Mi reflejo comenzó a cambiar. No sé cómo explicarlo, pero los rasgos de mi cara en el espejo comenzaron a distorsionarse, como si alguien estuviera estirando mi piel en direcciones imposibles. Mi reflejo sonrió, una sonrisa macabra que no correspondía con la expresión de miedo que sentía en mi rostro. De inmediato, me eché hacia atrás, alejándome del espejo con el corazón latiendo frenéticamente. Mis amigos me miraron, preocupados, pero yo no podía encontrar las palabras para describir lo que acababa de ver. Era como si el espejo hubiera mostrado una versión de mí mismo que no era real, una versión distorsionada y malvada que existía en algún lugar más allá del mundo que conocíamos. Pablo fue el último en hacer su pregunta. Se acercó al espejo con una determinación que me pareció imprudente, como si estuviera dispuesto a llegar al fondo de lo que estaba ocurriendo, sin importar el costo. Se miró a los ojos en el espejo y formuló la pregunta que todos temíamos hacer. ¿Qué has hecho con nosotros? Por un momento, el silencio reinó nuevamente. Pero entonces, algo en el espejo cambió. La superficie del cristal parecía ondular, como si estuviera hecho de agua, y la imagen de Pablo comenzó a desvanecerse. En su lugar, apareció una figura oscura, sin forma definida, pero con una presencia que llenó la habitación de un frío insoportable. La figura en el espejo no tenía rostro, pero sus ojos, dos orbes oscuros, se clavaron en nosotros con una intensidad que sentí en lo más profundo de mi ser. De repente, la figura habló. Su voz no era de este mundo, era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ya es demasiado tarde, dijo la voz, resonando en la habitación como un eco que no tenía fin. Me pertenecen ahora. La voz, esa voz inhumana, nos dejó paralizados. El miedo que había estado latente se transformó en terror absoluto. Sabíamos que habíamos cometido un error, uno que no podíamos deshacer. La figura en el espejo se acercó más, como si estuviera intentando salir del cristal. Fue entonces cuando la vela se encendió de nuevo, sin que nadie la tocara, y la figura se desvaneció,
dejando el espejo en su estado normal. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron minutos eternos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Pablo fue el primero en romper el silencio, diciendo que teníamos que salir de la casa, que habíamos desatado algo que no podíamos controlar. Nadie discutió. Todos nos levantamos y, sin siquiera apagar la vela, salimos corriendo de la casa. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos en la casa de Marta, tratando de convencernos de que lo que habíamos experimentado era solo producto de nuestra imaginación, un truco de la mente alimentado por el miedo y la sugestión. Pero en el fondo, sabíamos que no era así. Sabíamos que habíamos tocado algo real, algo que no entendíamos. En los días que siguieron, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Carlos fue el primero en notar que algo no estaba bien. Decía que se sentía observado todo el tiempo, que su reflejo en los espejos parecía moverse cuando él no lo hacía. Al principio, pensamos que era solo paranoia, pero luego Marta comenzó a experimentar lo mismo. Decía que escuchaba susurros en la noche, voces que no podía identificar, pero que claramente la llamaban por su nombre. Pablo también comenzó a cambiar. Se volvió más reservado, casi obsesivo con el espejo que habíamos usado para el juego. Pasaba horas mirándose en él, como si estuviera buscando algo. Un día, lo encontré solo en su habitación, hablando en voz baja con su reflejo, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Cuando le pregunté qué hacía, me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de miedo y resignación. No hay nada que podamos hacer, me dijo, casi en un susurro. Ya nos han encontrado. Intenté convencer a Pablo de que dejara de mirarse en el espejo, de que se apartara de todo aquello, pero no me escuchó. A los pocos días, dejó de responder a nuestras llamadas. Cuando fuimos a buscarlo a su casa, su madre nos dijo que había desaparecido. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca encontraron ninguna pista. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Carlos y Marta también comenzaron a cambiar. Marta cayó en una profunda depresión, diciendo que sentía que algo la estaba consumiendo desde adentro. Un día, simplemente desapareció, al igual que Pablo. Carlos, por su parte, se mudó a otro estado, tratando de escapar de lo que fuera que nos estaba persiguiendo. Pero antes de irse, me confesó que todavía veía cosas en los espejos, figuras oscuras que lo observaban desde el otro lado. Yo, por mi parte, intenté seguir adelante con mi vida, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero cada vez que me miro en un espejo, no puedo evitar sentir que algo me observa, algo que está esperando el momento adecuado para regresar. Han pasado años desde aquella noche, pero el miedo nunca se ha desvanecido por completo. Sigo teniendo pesadillas, sigo sintiendo que algo me sigue, algo que no pertenece a este mundo. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho susurros en la oscuridad, voces que me llaman por mi nombre. Y cada vez que ocurre, no puedo evitar pensar en aquella noche, en el juego prohibido y en la puerta que nunca debimos haber abierto. Así que, si alguna vez encuentran un juego como este, por favor, no lo intenten. Hay cosas en este mundo que no deberían ser tocadas, cosas que no podemos comprender ni controlar. Yo aprendí esa lección de la peor manera posible, y ahora, lo único que puedo hacer es advertirles. No cometan el mismo error que yo. No jueguen el juego prohibido. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Y recuerda, hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad.